Una cosa que hemos insistido mucho, que en nuestros medios tenemos abundancia de material humano y tenemos muchos pacientes. Y entonces una de nuestras preocupaciones con los residentes es insistirle en que la estadística descriptiva todavía funciona en nuestro medio. Lo que hay que hacer es como tener modos más creativos de presentar los datos. Entonces, yo les voy a presentar en este momento los datos de Guatemala eh, y posteriormente va a haber otra reunión donde se van a presentar los datos completos. Aquí lo tengo. Entonces, les quiero empezar haciendo un poco de contexto. Eh, en Guatemala tenemos mucha información de cáncer de cervix. En nuestras universidades no hay mucho currículum sobre enfermedades oncológicas. Todavía se nos sigue enseñando de que nos morimos de enfermedades infecciosas. Pero Guatemala está en la transición de pasar de enfermedades desarrolladas a las enfermedades carenciales y es algo que se refleja mucho en cáncer, ¿verdad? Nuestro top 5 de cáncer son cáncer de mama y cáncer de próstata, pero todavía tenemos cáncer de cervix, hepatocarcinoma y cáncer gástrico, que son tumores que se asocian a la pobreza y a un estilo de vida eh, que es difícil, ¿verdad? Eh, lo cual refleja un poco el tipo de población que tenemos y el tipo de gobierno que tenemos. Guatemala tiene muchos datos de cáncer de mama y cervix, más o menos se causan 1.500 muertes por año, que es mucho, y son las malignidades más frecuentes en nuestro medio. Pero ¿por qué si hay tanto avance en biología molecular, en quimioterapias, en inmunoterapia, en anticuerpos conjugados? ¿Por qué en Guatemala todavía sigue siendo la segunda causa de muerte? Y eso es lo que se trata de analizar en este estudio. Este es un caso de los clásicos que vemos todos los días, una mujer de 49 años, multípara, que nunca se ha hecho un Papa Nicolau y que acude con enfermedades localmente avanzadas y grandes que son más difíciles de curar. Y esta historia empieza desde hace mucho tiempo, cuando sabemos que hay subtipos histológicos de alto y bajo riesgo. Quiero que se fijen en los de alto riesgo, los subtipos 16, 18 y 51. Aquí abajo, pues, una muestra de cómo el papilomavirus va inflamando tanto el cervix que finalmente termina ocasionando cáncer. Este es un estudio que se hizo aquí en Guatemala sobre las alteraciones que se causaban en la vía de PI3K en pacientes con cáncer de cervix. Tenemos varios puntos, sobre todo que, eh, fíjense esa ganancia en el brazo 3Q y la pérdida del 17P y muchos reordenamientos en las muestras de este grupo de pacientes. O sea, no solo que nos infectamos mucho, sino que nuestro fenotipo y genotipo es más agresivo. Pero ¿cuál es la frecuencia de prevalencia de alto riesgo en nuestra región? Fíjense, este fue un estudio que se realizó en Escuintla, que para los que no son guatemaltecos es de la zona costera del Pacífico y tiene que ver con que hay mucho comercio, llegan muchos barcos, es un puerto y hay mucha actividad comercial y de todo tipo. Por eso fue que se decidió hacer ahí y se dividió en dos grupos, en población general, que la edad promedio era 29 años, y en trabajadoras sexuales, que su edad promedio era 27 años. Se obtuvieron varios datos interesantes. El inicio de la vida sexual en la población general era a los 17 años, en las trabajadoras sexuales a los 15. El tabaquismo era más frecuente en las trabajadoras sexuales y también los bajos niveles de educación, pues apenas habían terminado la escuela primaria
en ambos grupos. Eh, Esto es importante porque refleja que el cáncer de cervix no es solo una enfermedad que podamos curar con una vacuna, es todo un- una, un- es toda una problemática social que tenemos. No me voy a dedicar a eso ahorita. Entonces, vean, tanto en la población general, la incidencia de grupos de papilomavirus de alto riesgo era de un 21%, y en las trabajadoras sexuales hasta el 50%. Eso es importante porque en la otra parte de la encuesta demográfica salió que la primera relación de los hombres era con trabajadoras sexuales, y se piensa que ellos son los que llevan el virus a casa, ¿verdad? La infección. ¿Cuáles son las barreras para el diagnóstico o la detección oportuna de cáncer de cervix? Primero son los recursos tecnológicos, ¿verdad? Nosotros somos 18 o 19 millones de habitantes ya, y tenemos pocos laboratorios especializados, pocos citopatólogos o citotecnólogos, eh, y unidades de crioterapia para el grupo de población que tenemos. En los círculos de abajo, lo que se refiere es al porcentaje de pacientes que se habían hecho una exploración ginecológica. El 64% de las mujeres han acudido a una revisión, en la población rural el 57%, y en la población indígena era un 47%. Pero fíjense que cuando se analizaron por qué las mujeres no iban, algo que me llamó mucha la atención era que uno siempre piensa en el costo y la distancia, ¿verdad? Pero no son factores económicos, fíjense, son factores sociales. Pedir permiso o no querer ir sola a hacerse el examen, ¿verdad? Eso me llamó mucho la atención. La doctora Albaquín hace un par de años analizó el potencial de años perdidos por cáncer de mama y cervix en Guatemala, estudió los certificados de función del INE y descubrió que por esas dos causas eran 1.400 muertes, y el 70% eran debidas a cáncer de cervix, que corresponde aproximadamente a 1.000 pacientes, y que corresponde a 3 mujeres muertas diarias por cáncer de cervix. Eh, Tal vez lo más difícil es que son mujeres jóvenes, eh, y que a pesar de que hemos ganado espacio en cáncer de mama, en cáncer de cervix no ha sido tan evidente. Sin embargo, felizmente se encontró una tendencia a la disminución conforme los años van pasando. Quiero contarles que aquí en Guatemala la vacunación contra el papilomavirus es reciente, será el 2013, será. Y el gobierno lo ofrece a personas, a niñas arriba de 13 años. Es una vacuna que no la autoriza Salud Pública, sino que la autoriza el Ministerio de Educación, porque los papás tienen que firmar un consentimiento informado para que se vacunen las niñas. Entonces, recapitulando, eh, el cáncer de cervix es muy importante en nosotros. En Guatemala la incidencia todavía sigue siendo de 20 por 100,000 habitantes, y la de hepatocarcinoma, que también es muy alta en nosotros, es de 18 por 100,000, o sea que van casi de la mano, y son enfermedades infecciosas, ¿verdad? Eso es lo que para los oncólogos representa un reto, de lograr que esas pacientes, de lograr reducir esta mortalidad. Antes de entrar al estudio, quería enseñarles esto, eh, que fue, según los autores del artículo, algo que nunca se había encontrado en otras partes. Primero, que el 25% de nuestras pacientes solo llegan a oír que tienen cáncer de cervix y ya no vuelven, ¿verdad? Y las razones son económicas seguramente,
no tenemos un seguimiento tan adecuado. El 20% de los pacientes se pierden. Esa fue una encuesta que se realizó en el INCAN. De hecho, quisiera agradecerle al doctor Garzúzi, que no lo veo por acá, pero en todos esos estudios él ha sido como partícipe. Estos datos fueron 145 mujeres, el 80% fueron ladinas, el 89% tenía educación primaria o menor. Fíjense, el 58 llegaban con su pareja y fueron diagnosticadas en etapas avanzadas. Entonces, lo que no habían encontrado en otras partes los autores era que muchas de las pacientes, eh, el primero que se ocupaba porque la paciente fuera a consulta no era la pareja, sino que eran las hijas. Y entonces, esto, yo trabajé en el INCAN mucho tiempo y pasaba que casi el 90% de las pacientes con cáncer de cervix llegaban a la primera consulta, pero al terminar el tratamiento solo el 10% continuaban con la misma pareja. Y entonces las mujeres tenían que apoyarse en sus hijas, lo que ocasionaba que la hija agarrara o asuma roles que no le correspondían y dejaran de ir a la escuela y se preocuparan del cuidado de sus hijos. Ya con esto, pues este fue el objetivo del estudio, ver cómo era el recorrido de estas pacientes en nuestro sistema de salud. Les quería mostrar, eh, el doctor Raúl Murillo es de la Universidad Javeriana de Bogotá y pues el equipo de MSD que nos acompañan y el doctor Eric. Aquí en Guatemala fuimos dos centros, el nuestro y el del doctor Eric Estrada y el doctor Julio. Bueno, entonces la selección de pacientes fue con revisión de expedientes del 2019 al 2023. Se hizo una caracterización demográfica y se analizaron. El tamaño de la muestra fueron 240 pacientes para lograr determinar un 80% del cumplimiento. Aquí en Guatemala se dividió en atención privada, en atención del Seguro Social y unas pocas pacientes del Hospital San Juan de Dios, que es eh, de salud pública. Vean ustedes en el sector privado, el promedio de edad fue de 50 años, en el sector público que fueron 66 pacientes, fue de 52 años. Otra vez persiste que la mayor parte de los pacientes del sector público tenían menos educación formal. Y la otra diferencia fue la duración de síntomas, de 6 meses contra 2 meses. Aquí sí va a necesitar el puntero, pero creo que no nos va a funcionar tanto. Pero ven ahí el sector privado, 15 trayectorias distintas. Y aquí a lo que se refiere es que con quién era el profesional que la paciente buscaba de primer lugar. Siempre un cirujano tiene que resolver. Eh, Mientras que en el sector público, pues ya está como más estandarizado que el paciente puede llegar con el ginecólogo, el cirujano, su médico familiar. Eh, ya los datos que queremos presentarles es que casi toda la mayor parte de los pacientes recibieron quimio con radioterapia concomitante, pocas recibieron cirugía, eh, nadie recibió radioterapia eh, después de una cirugía. Mm, Fíjense que la prescripción de quimioterapia fue en todas
las pacientes analizadas, que ese es un dato que hace tal vez unos, ¿qué será, Pancho? ¿Te parece? Unos 10 años no era, todavía no se creía mucho en la combinación de los tratamientos. Tal vez lo más destacable para no marearlos con tanto línea es que, al contrario de lo que uno podría pensar, ya media vez el paciente entra en su camino oncológico, casi no hay diferencias entre el sector privado y público. El IX, pues es nuestra seguridad social, pues prácticamente los pacientes llevan tienen acceso eh, más o menos pronto. Eh, Probablemente estos datos van a diferir un poco de los de salud pública, pero estos son lo que encontramos nuestros. La primera visita al tratamiento, desde que el médico de primer contacto la refirió con el gineconcólogo, era casi 2 meses, y esto en el sector público fue menor, en el IX, y la duración de la quimiorradioterapia fue más o menos pareja. Vean, la braquiterapia se prescribió en casi todos. Los que culminaron el tratamiento fue importante también el número. No hubo tantas eh, diferencias. El porcentaje de muertes eh, tampoco fue estadísticamente significativo. La braquiterapia se prescribió más o menos a las 10 semanas en el sector privado y a las 13 semanas en el seguro social. Los cuidados de soporte, pues no variaron mucho. Y las conclusiones fue que, aunque nuestro sistema de salud está muy fragmentado, pues más o menos los pacientes van saliendo. Nos falta investigar más exhaustivamente la parte de salud pública, que esa es una población que no se representó tanto y que tal vez ahí los datos van a ser un poco más extremos. Eh, el doctor Eric dijo que iba a venir, pero no lo veo por ahí. Eh, para que hiciera una parte del comentario, pero yo quiero agradecer a MSD por creer en este tipo de proyectos. Hay que ser más creativos a la hora de presentar la formulación de protocolos de investigación para nuestro medio. Nosotros en Guatemala hemos participado en los estudios de cáncer de cervix avanzados y localmente, y hemos aportado muchísimos pacientes, pero falta presentar nuestros datos locales, y seguramente a todas las pacientes estos datos tienen que servir para que salud pública tome políticas más correctas para lograr que los pacientes se vacunen más, se protejan más. Entonces, solo quería hacer el recordatorio que este estudio casi no se llevaba a cabo porque fue cuando Guatemala le declaró la guerra a Colombia por el licenciado Iván Velázquez, ¿verdad? Entonces, gracias y por todo. Muchas gracias, doctores. Eh, Interesante cómo unir la inmunoterapia y todo lo que nos dijeron en las primeras pláticas con la vida real. ¿Tienen alguna pregunta? No. Y el doctor. Muchas gracias. Gracias, Julio. Más que preguntas, es un comentario, Julio y compañeros. Es indispensable analizar la situación de cáncer de cervix en Guatemala. Y ustedes saben que yo soy patólogo y soy saludista, pero en cáncer de cervix es necesario un enfoque de salubridad, porque este es un problema social, más que un problema biológico. En Guatemala, el cáncer de cervix sigue siendo la causa número 1 de cáncer,
no es el de mama. Ese dato sale de, de Globocan y es equivocado. Cáncer de cervix sigue siendo número 1. Si ustedes ven las estadísticas del INCAN, cáncer de cervix es número 1, por mucho. ¿Verdad? Ahora, en epidemiología, en salud pública, hay, lo tradicional en epidemiología es utilizar factores de riesgo, usualmente biológicos, algo de lo que hemos visto por acá, pero no utilizamos categorías sociales. El cáncer de cervix es una enfermedad social. Cáncer de cervix es una enfermedad de gente pobre en Guatemala. Es una enfermedad de la persona rural, alejada, maya, que no tiene acceso a los papanicolaos. En estudios que nosotros hemos hecho, y a mí me extraña el 50% que dice Hugo, porque nosotros hemos encontrado no más de un 25 o un 30% de mujeres que se hacen un papanicolao. O sea, este es un problema esencialmente social que depende de la actitud de los servicios de salud. Tenemos que aumentar los papanicolaos, hay que preocuparse porque la vacunación sea completa y además preocuparse de que la persona llegue a Guatemala y tenga la atención debida. Afortunadamente, Roosevelt y el Hospital General dan atención buena y gratuita, pero muchos pacientes se van al INCAN. Y en el INCAN los pacientes tienen que pagar. Y un paciente pobre de Guatemala que no tiene ni para el transporte de Guatemala, menos va a tener para pagar. Yo hago este razonamiento, sé que esto está fuera de lo biológico, pues esta es la realidad de Guatemala. Y ese es un problema social, igual que lo es el cáncer gástrico. Cáncer gástrico es el número 1 de muerte en Guatemala. Yo tengo mis dudas si es gástrico o cervix, pero las últimas veces dice que cáncer gástrico es número 1. Pero es también un cáncer de los pobres. Le dan más a los pobres. Y cuando vienen a la Guatemala ya no tienen atención médica. O sea, estos son problemas realmente sociales. Y quiero introducir esto porque en estas nuestras conferencias siempre nos vamos a lo biológico, pero olvidamos lo social. Olvidamos el estilo, el modo de vida de la gente. Y si queremos resolver el problema de cáncer de cervix, hay que resolver lo social y el Ministerio de Salud Pública tiene que interferir en eso muy masivamente, que todas las mujeres tengan acceso a estudios diagnósticos. Se hizo recientemente un estudio de 40,000 mujeres a las que se les hizo estudio del virus, el papiloma, por autotoma, ¿verdad? Y de nuevo se verifica que la mayor parte de mujeres en Guatemala no son el 16, el 18, son otros serotipos los que están involucrados. Entonces hay que tomar todo esto en cuenta para cambiar realmente el futuro de estas mujeres. Gracias. Ya, doctor. ¿Alguien más con alguna pregunta? Agata. Buenos días, Ágata Reyes. Primero, doctor Hugo, antes que se vaya, felicidades. La verdad que ver esos datos de nuestro país, pues nos motiva. Creo que salud pública necesitamos mostrar datos de este tipo, unirnos y, como decía el doctor, pues la incidencia sigue siendo muy alta. Tristemente, sabemos que después de los 18, 20, arriba de los 26 años, dicen los estudios, en pacientes que no han tenido contacto con el virus y hay vacuna, todavía puede haber una reducción del desarrollo del virus hasta un 80%. ¿Qué pasa en nuestro país? Pues ya tiene que ser pagado de manera privada y bueno, sabemos que no todos tienen la posibilidad. En relación a cervix. Ahora, doctor, me quiero ir a endometrio, porque realmente primero felicitarlos, me encantó su charla de los dos. Transmiten, qué bonita manera de transmitir la información, ahí sí que hasta eso lo aprendemos en estas actividades. Y doctor, a ver, en endometrio nos dirigimos principalmente a enfermedad metastásica, pero para mí es muy importante, ya que estamos como equipos multidisciplinarios,